Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, hermanos, amigos, bienvenidos a casa. Vamos a estudiar ahora en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Así es de que abran sus Biblias, abran la palabra de Dios y vamos a estudiarla juntos. Y vamos a ver que Dios vino a traer paz y armonía entre gentiles y judíos, que eran enemigos prácticamente, estaban separados por tantas cosas que vamos a ver, tradiciones, por los mandamientos, por las cosas que Dios había dado a los judíos para que fueran una nación diferente a todas las naciones de la tierra. Y los gentiles pues estaban muertos en delitos y pecados porque no tenían un Salvador, no tenían un Dios. Y es lo que vamos a ver ahora, qué maravilloso es nuestro Dios, cómo nos ama. Quiero leerles algo del capítulo 1, del capítulo 2, el versículo 1 de Efesios, donde dice: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos a causa de sus delitos y pecados. Está hablando los gentiles, Dios les dio a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Y sabemos que es verdad, porque nosotros que venimos de países hispanos, sabemos que en nuestros países en la antigüedad, los indígenas hacían sacrificios para aplacar la ira de sus dioses. Por ejemplo, los aztecas sacrificaban a la gente y le sacaban el corazón. En otros lugares tenían los cenotes donde arrojaban a las vírgenes, a las muchachas jóvenes, las arreglaban muy bonito, las vestían de blanco y las arrojaban a los cenotes a morir ahogadas en sacrificio a sus ídolos, a los dioses falsos que tenían. Y todas las tribus, los toltecas, los olmecas, los chichimecas, los zapotecas, los mazecas, todos esos eran tribus que ofrecían sacrificios humanos para aplacar la ira de sus dioses. Los judíos no, los judíos tenían un Dios real, verdadero, vivo, y hacían sacrificios para pagar por sus pecados. Y tenían tantas promesas, porque tenían un Dios vivo, un Dios bueno, maravilloso. Y es lo que vamos a estudiar. Si vamos, abran sus Biblias al capítulo 2, versículo 4, vamos a comenzar ahí a repasar un poco de lo que estudiamos la semana pasada. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de demostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todos en Cristo. Es a través de es por gracia, solo por fe y solo por Cristo. Solo en Cristo hay salvación. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos agregar. La salvación es un regalo que Dios nos da a través de su Hijo, que murió en la cruz por nosotros para pagar por nuestros pecados. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y sabemos que hay gente que ofrece sacrificios y mandas y dan ofrendas y rezan rosarios y misas y todo tratando de pagar por sus pecados, de agradar a Dios, de ganar indulgencias. No hay necesidad de nada de esto. Cristo pagó por todo. No tenemos que preocuparnos si vamos a ir al purgatorio. No hay purgatorio. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Cuando expiró en la cruz, dijo: terminado es. La obra de redención estaba completamente completada
por el sacrificio de Cristo. Él dio su vida para darnos vida. Él murió para que nosotros vivamos. Él resucitó para que nosotros también resucitemos. Él está sentado a la diestra del Padre. Un día nosotros vamos a estar sentados con Él también en los lugares celestiales. Así es de que la salvación es un regalo de Dios. No se gana, no se compra y porque no se merece. Es un regalo que Dios nos da por amor a través de su Hijo. Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego nos dice que debemos hacer una vez que somos salvos, cómo debemos de vivir. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por las obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Porque un árbol que no da fruto no sirve de nada, ¿verdad? Y nosotros somos hechura de Dios, creación de Dios, poesía de Dios, obra maestra de Dios. Vimos la semana pasada. Ahora en el versículo 11 cambia el tema, dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión. Aquí claramente nos dice Pablo, ustedes gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no somos judíos. Dice, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión, ustedes eran una marca física en el cuerpo, que todos los judíos hacían la circuncisión y los gentiles no. Y es una marca que distingue unos de otros. Dice, hecha en la carne por manos humanas, pero al mismo tiempo, esto es una manera despectiva, una manera de decir, ustedes, que eran despreciados, eran rechazados, no tenían esperanza, no tenían un destino, no tenían una seguridad de salvación. Ustedes estaban completamente perdidos. Dice en el versículo 12, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y este versículo 12 debe de ser uno de los versículos más tristes de la Biblia. Si no estamos en Cristo. Si estamos en Cristo ya no tenemos que preocuparnos, pero volvamos a examinar lo que dice. 5 cosas que no tenían los gentiles. Dice, en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. ¿Y qué vino a ser Cristo? Vino a morir en la cruz para ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y los que no lo tenían, o los que no tenían esperanza de tener un Salvador como los judíos, no tenían absolutamente nada en que apoyarse. Dice que estaban excluidos de la ciudadanía. Los judíos, Dios escogió a los judíos en una manera muy especial. Muy especial. Dios los escogió de todas las naciones de la tierra para poner su nombre en Israel, sobre ellos, que ellos fueran el pueblo elegido de Dios. Nadie más que los judíos han sido llamados exclusivamente por Dios. Dice en Amos 3:2, solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. Los judíos fueron el pueblo privilegiado, elegido de Dios, pero no solamente porque Dios no amaba a los gentiles, sino que escogió a los judíos para que llevaran el mensaje de salvación, de aceptación, de arrepentimiento a los gentiles. El problema es que los judíos se envanecieron, se enorgullecieron y creyeron que solamente Dios los amaba a ellos, que Él no tenía ningún plan absoluto de salvación para los gentiles. Pero los vemos en muchos lugares en la Biblia, especialmente en el libro de Isaías. Isaías, los planes que Dios tenía para los gentiles. Dios vino a salvar a todo aquel que reciba a Cristo como su Salvador. Porque nos dice en Juan 3:16,
que de tal manera amó Dios al mundo. No dice porque de tal manera amó Dios a los judíos. Dice al mundo, a todos, incluidos, que ha dado a su Hijo unigénito. Sabemos el resto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él envió a su Hijo a salvar de todas las naciones. Nos dice en el libro de Apocalipsis que ante el trono van a estar multitudes que nadie puede contar, de toda lengua, tribu y nación. Gentiles, por supuesto, la gran mayoría. Así es de que Dios siempre ha tenido un plan de redención. Pero en este tiempo a los judíos específicamente los llamó y les dio a los judíos los pactos. Les dio el pacto a través de Moisés, el pacto palestino, el pacto en David y el nuevo pacto en Jeremías 31-33, donde dice la palabra de Dios. Bueno, se lo leo desde el versículo 31 de Jeremías 31-31, dice: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Esto es para el futuro. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré, ahora habla en el futuro, en tiempo futuro, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en el libro de Romanos nos dice que un día todo Israel va a ser salvo. Dios tiene un plan para ellos, como lo tiene para todos nosotros también. Pero en ese tiempo Dios les dio a ellos los pactos, y un pacto que Dios hacía, no, hay pactos que eran claramente prometidos por Dios y Dios era el que lo cumplía. Así nunca había una falla, un error, porque si lo hacía para que ellos guardaran los mandamientos, si no los guardaban, el pacto no servía para ellos, porque no lo cumplían, lo desobedecían. Pero los pactos que Dios hacía por su parte, esos nunca fallan, porque Dios no falla. Dios no miente, Dios no se olvida de lo que promete. Dice que estábamos nosotros los gentiles, vámonos poniendo nosotros aquí, porque nosotros somos de los que habla. Cuando dice ustedes, somos nosotros. Estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía o de la comunidad de Israel. No teníamos nada que ver con ellos, extraños a los pactos. Todos estos pactos que les mencioné, nosotros no teníamos nada de beneficio en ellos. Dice a los pactos de la promesa. Y miren lo más triste, sin tener esperanza. ¿Qué es no tener esperanza? Es algo deprimente, algo desesperante. Hagan de cuenta que están en una lanchita y de pronto llega un viento huracanado en el mar y se los va llevando y se los va llevando, y si tienen velas se rompen por el viento y de pronto se encuentran en alta mar y la tormenta arrecia y ustedes o nosotros o yo o usted estamos en medio de esa tormenta y suben las olas y bajan las olas y nos mojamos, estamos a punto de ahogarnos, subimos de nuevo. ¿Qué esperanza tenemos de salvación en un momento así? Si estamos a 1000 kilómetros de la playa, estamos completamente abandonados, desesperados, angustiados, gritando, pero ¿quién nos oye? Eso es no tener esperanza de que nadie va a venir a salvarnos. Así estábamos los gentiles, así estaba el mundo entero. Y luego dice, y sin Dios en el mundo, ¿qué esperanza tiene uno si no tiene a Dios en este mundo? ¿Qué esperanza tienen los que no creen? Piensen en esto. Una de las preguntas más difíciles de contestar.
pero que todos nos hacemos es: ¿para qué estoy yo aquí? ¿A dónde voy a ir cuando muera? ¿Y qué puedo hacer? No tenemos respuestas si no tenemos a Dios. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada, porque nadie sabe, sin Dios, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cuál es el motivo, el propósito de mi vida? No tiene ningún sentido. Si me porto bien, no importa, me voy a morir. Si me porto mal, no importa, me voy a morir. Pero todos sabemos, tenemos una conciencia, y todo el mundo sabe, si me porto bien, me puede ir bien. Pero si me porto mal, todos tenemos la conciencia de que hay un Dios. Y lo sabemos, como nos dicen Romanos, porque a todos Dios nos dio una conciencia y sabemos cuando hacemos algo bueno o cuando hacemos algo malo. La segunda, tenemos un testimonio, la creación. Todos sabemos que las cosas no se hacen solas. Alguien las tuvo que crear, alguien las tuvo que hacer. Y sabemos que hay alguien inmensamente sabio y poderoso que creó todo lo que existe, todas las plantas, todos los animales, creó el mundo, creó el universo. Y no tenemos excusa para negarlo. Pero al mismo tiempo, si no tenemos quien pague por nuestros pecados, porque nosotros somos pecadores, nacimos y vivimos y morimos pecando, ¿qué hacemos para poder deshacernos de esos pecados? Por eso les digo, la gente desde la antigüedad tienen dioses falsos y les hacen sacrificios y les ofrecen tantas cosas para que los perdonen, para estar en paz con ese Dios que está airado, enojado con ellos. Todo el mundo tiene esa conciencia y sabe que debe de hacer algo para aplacar la ira de su Dios. El problema es que detrás de esos dioses hay demonios. Y es el problema, que ninguna religión trae paz. Solo Cristo. Solo Cristo nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando los gentiles no tenían a Dios, no tenían esperanza. Estaban sin Dios en el mundo, separados de Cristo, excluidos de las bendiciones que Dios había dado a los judíos. Pero miren el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, aquí cambia todo, absolutamente todo en nuestra vida, en nuestro destino, por toda la eternidad. Aquí cambia todo, porque dice: pero en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido cercados por la sangre de Cristo. Estaban lejos. Los judíos tenían sus reglas, les digo que si un gentil se cruzaba la línea y entraba al patio de los judíos, lo mataban. ¿Por qué? Porque tenían estrictamente prohibido, porque ellos no podían contaminar el templo. Vamos a ver enseguida que a Pablo casi lo matan pensando que había roto esa ley, que había metido gentiles al templo, y por poco y lo matan. En el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 26, Pablo había traído unos judíos que habían hecho un pacto a Dios de mantenerse limpios de alcohol, no se cortaban el pelo. Era un pacto que habían hecho a Nazareo. No tocaban nada muerto, no tomaban vino. Y había diferentes pactos que hacían para purificarse. Pero aquí lo que dice, déjenme leer el versículo 26 en adelante. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Miren lo que sucede. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, esa provincia occidental de Asia Menor, dice, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar.
Además, incluso ha traído griegos al templo y han profanado este lugar santo, pues anteriormente habían visto a Trófimo y a el Efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo los había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad, llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía de la tropa romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Lo iban a matar pensando que había metido un griego en el templo. Así era de seria la división entre judíos y gentiles. Y a través de la historia podemos verlo. Los judíos, a Dios les dio leyes estrictamente para ellos de cómo vestirse, de qué comer, que no podían casarse fuera de su nacionalidad. Entonces eran completamente diferentes. Ellos despreciaban a los gentiles los despreciaban a ellos. Por eso vemos a través de la historia cómo los judíos sufrieron en manos de los gentiles. Las dispersiones que hubo, los corrían de un país, por ejemplo, en 1492, en el tiempo de Ferdinando e Isabela en España, corrieron todos los judíos, les quitaron todo lo que tenían, y los judíos siempre han sido muy buenos comerciantes, tenían mucho, les quitaron todo lo que tenían y los echaron de España. Después vemos en la Segunda Guerra Mundial que Hitler quiso acabar con todos los judíos. De nuevo les quitaron todo, los llevaron a los campos de concentración, los mataron, los quemaron, los balacearon, los pusieron en los hornos. Bueno, mataron a más de 6 millones tratando de exterminar a todos los judíos. Siempre ha habido esa fricción entre gentiles y judíos porque son diferentes, pero Dios los llamó a ser diferentes, pero también Dios los llamó a ser la luz, el conducto por el cual Dios iba a bendecir a todo el mundo. El problema es que ellos fallaron en eso. Entonces, por eso ha habido tantos problemas. Volvamos al versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados, miren, por la sangre de Cristo. No por sus buenas obras, por la sangre de Cristo. 14. Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Había una pared, o sea, simbólica y al mismo tiempo real, porque les digo, en el templo, alrededor del templo, estaban los atrios. Estaba el atrio de los sacerdotes en el templo. Estaba el atrio de los hombres judíos. Más atrás estaban los atrios de las mujeres y de los gentiles. Y por eso estaban todos separados. Todos separados. Había pared. Al mismo tiempo recordamos que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, significando que esa pared que había entre nosotros y Dios había sido eliminada, había sido rasgada, quitada por Cristo. Cuando murió en la cruz, vino Él a remover esa pared de separación y ahora nosotros podemos ir ante el trono de Dios directamente. Antes ellos no podían, tenían que ir a través de los sacerdotes que ofrecían los sacrificios por ellos. Ahora nosotros le podemos ofrecer sacrificios de adoración, de alabanza, de cantos, de oraciones al Señor. Tenemos acceso directo con Él. Ha removido la pared de separación y al mismo tiempo Dios removió la pared de separación entre judíos y gentiles. Es lo que vemos aquí. Versículo 15. Poniendo fin a la enemistad en su carne. En la carne de Cristo se acabó esa enemistad. Es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo
así la paz. Ya no hay gentil ni judío, nos dice la Biblia. No hay ni hombre, ni mujer, ni gentil, ni judío. Somos uno en Cristo, en lo que Dios vino a hacer en nosotros. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Fue a través de la cruz, yendo Jesús a morir en la cruz, que terminó esa separación, esa división. Ahora ya somos uno en Cristo. Hay muchos judíos cristianos, les llaman Jews for Jesus, judíos para Jesús. Ellos son, yo pienso que son, no es que sean más bendecidos, pero pienso que es una relación tan bonita entre ellos y el Señor Jesús, porque ellos son judíos. Jesús era judío. Y tienen esa relación profunda, íntima, y tienen ese celo de compartirlo con los demás, como nosotros debemos de tenerlo también, de compartirlo con los que no lo conocen. Porque lo mismo es que se muera y se vaya al infierno un judío que un gentil si no conoce a Cristo. Y por eso nosotros debemos ahora amarlos y compartirles. Dice, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la paz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Versículo 17, y vino a anunciar paz a ustedes que estaban lejos, a ustedes gentiles estaban lejos, y él vino a anunciarles paz a los que estaban, y a los que estaban cerca, a los judíos. Él vino a morir por todos, absolutamente por todos, porque Dios ama a todos. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nueva entrada al Padre en un mismo espíritu. Es a través de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, que tenemos entrada al Padre. Así que esa división que existía ya no debe de existir. Les digo, había tanta división que cuando vemos cuando Jesús, antes de ascender al cielo, después de su resurrección, le dijo a los judíos, a los apóstoles y a todos los creyentes que fueran a predicar el evangelio a toda criatura, comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los rincones de la tierra. Pero ellos fallaron. 10 años después de Pentecostés, todavía estaban en Jerusalén. Y cuando Pedro estaba orando y tuvo una visión que le decía a Dios, vio como una manta grande que bajaba del cielo y tenía todo tipo de animales, y le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo, no, Señor, nunca ha entrado cosa común en mí. Y 3 veces sucedió. Y luego despertó. Y en eso estaba alguien en la puerta, 2 hombres que vinieron a buscarlo para invitarlo que fuera a ver a un centurión muy bueno que hacía muchas obras por los judíos. Se llamaba Cornelio en Hechos capítulo 10. Y fue, y cuando él estaba predicando el evangelio a la gente que estaba en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo descendió y empezaron a hablar en lenguas y él los bautizó. Bueno, cuando se dieron cuenta los demás apóstoles, lo llamaron, y en el capítulo 11 de Hechos tuvo que darles explicación. Lo estaban regañando, diciendo, ¿qué estás haciendo tú juntándote con esta chusma, con los gentiles? Y les vuelve a explicar todo lo que sucedió, lo que Dios le dijo en sueños y cómo el Espíritu Santo vino y descendió sobre los gentiles, y se quedaron callados. Más adelante vemos en el capítulo 15 de Hechos, de nuevo Pablo está predicando el evangelio en Asia. Se dan cuenta los judíos de lo que está haciendo, lo llaman a Jerusalén, tiene que ir ante el concilio, ante los apóstoles, los ancianos de la iglesia, ante Pedro y todos los que están ahí, y tiene Pablo que explicarles todo lo que Dios ha estado haciendo.
y de nuevo se quedan callados. Hay una gran discusión y de pronto se quedan callados y acuerdan que no van a imponer las restricciones que tenían a los judíos, porque decían los judíos que fueron a criticar a Pablo, para que todos los que quieren ser cristianos tienen que circuncidarse, tienen que guardar toda la ley de Moisés. Y dijeron los apóstoles y líderes, pero ¿por qué les vamos a poner ese yugo si ni nuestros padres ni nosotros los hemos podido hacer? Mejor hay que decirles que se abstengan de comer sangre, comer algo horcado, de fornicación y de comer lo que ha sido ofrecido a ídolos. ¿Saben por qué dicen? Si nuestros padres no pudieron, nosotros no podemos, ¿por qué los vamos a obligar a ellos? Los judíos creían que solamente haciéndose primero judíos, aunque fueran prosélitos, o sea que primero venían a aceptar la ley de Moisés, los mandamientos de Dios, hacerse judíos y luego después hacerse cristianos. Y no es así. Jesús vino a cumplir todos los mandamientos, toda la ley, por ellos que no podían cumplirla. Él la cumplió por todos ellos, para que ya no tuvieran ese yugo de la ley sobre ellos. Él cumplió todo, no vino a eliminar la ley, vino a cumplir la ley. Y la cumplió perfectamente. Entonces ellos, ¿por qué van a poner ese yugo a los nuevos cristianos? En primer lugar, los gentiles ni conocían las leyes de los judíos. Pero vemos que había esa separación, esa enemistad. Y vemos aquí que dice en el versículo 17, y vino y anunció paz a ustedes. Versículo 18 dice, por medio de Cristo, a los unos y a los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. 19, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Qué maravilloso este versículo, está tan lindo, porque miren de nuevo lo que dice. Así pues ustedes ya no son extranjeros, ya no son extraños, ni extranjeros, sino son conciudadanos. Somos iguales ante Dios, conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Han venido a ser hijos de Dios, aceptados por Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Fue para ustedes también. Él vino a lavarnos de nuestros pecados, pero también vino a lavarlos a ustedes de sus pecados. Y por eso ahora somos conciudadanos y somos de la familia de Dios. 20. Están edificados sobre la fundación de los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir esto? En todas las escrituras, desde los apóstoles y los profetas. Todos, al Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, siendo Cristo mismo la piedra angular o la piedra principal sobre la cual estaba construido el templo, la casa de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, toda la iglesia, todo el templo de Dios, se bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Imaginémonos esto, todos nosotros, toda la iglesia, desde China, Japón, Alemania, Guatemala, El Salvador, Perú, México, todos los cristianos en todo el mundo, venimos a ser el templo de Dios. Todos somos iguales, todos somos hermanos, porque somos hijos de Dios. Y dice, y el templo va creciendo. ¿Por qué? Porque cada día vienen más a Cristo. Cada día nuevas almas están siendo redimidas por la sangre de Cristo. Así es que va creciendo. Bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Imagínense nada más
lo que esto significa? ¿Cómo es posible que nosotros, todos juntos, unos feos, otros guapos, otros en medio, de todo, unos altos, unos bajos, unos gordos, unos flacos, no importa, todos somos partes que encajamos perfectamente en el templo? Un edificio de piedra, no todas las piedras son exactamente iguales, ¿verdad? Todas son diferentes. Así somos nosotros. Cada uno somos diferentes, pero somos partes íntegras, necesarias en el templo. Y si se quita una, se nota inmediatamente que hay un hueco ahí. Así es que nosotros en Cristo, ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiere decir que que nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo vive en nosotros, que representa al Padre y al Hijo. Somos nosotros hechura de Dios, creados para buenas obras, y somos el templo donde Dios vive, donde Dios reside, y vamos creciendo cada día según la iglesia va creciendo. Y no importa de dónde venga el nuevo creyente, viene a ser igual, conciudadano, amado del Señor, parte de su cuerpo, parte de su iglesia, es parte, todos somos partes de la prometida de Dios, de Jesús, de la novia que un día será la esposa en el cielo. Así es de que qué bendición, ya no hay división, ya no hay enemistad, somos un cuerpo en Cristo. Así es de que anímense unos a otros, de que tenemos un futuro maravilloso en el Señor. Ahorita estamos viendo en nuestros días todos los problemas que suceden. ¿Cuántos de ustedes no pudieron reunirse con sus familias? Nosotros no pudimos reunirnos con nuestras hijas. Tenemos la pandemia, hay muchos negocios que se están cerrando, mucha gente ha perdido su trabajo, hay gente desesperada, angustiada, no sabe qué va a pasar mañana. Mucha gente enferma, mucha gente con el virus o las consecuencias del virus. Estamos viviendo tiempos difíciles y viene un nuevo año y todos esperamos que este salga. Bueno, no sabemos cómo va a ser el próximo, pero una cosa sí sabemos: Cristo sigue sentado en el trono, el Padre está sentado en su trono y Él reina sobre toda la creación. No importa quién esté en la Casa Blanca, Cristo está sentado en el trono celestial. Y nosotros somos su creación, somos su prometida, y Dios va a cuidar de nosotros. Un cristiano nunca pierde, porque si se enferma y se muere, se va al cielo, ¿qué tan mal le pueda ir? Es la graduación, es el día más hermoso de su vida. Claro, en este mundo vamos a tener tribulaciones, pero dijo el Señor: tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Así es de que sigamos adelante, sigamos cuidándonos y sigamos adorando y sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Venga lo que venga, estamos con Cristo. Venga lo que venga, Cristo está con nosotros. No nos desanimemos ni nos desesperemos, sino al contrario, sigamos orando, sigámoslo adorando y compartiendo con los demás. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan un lindo año nuevo. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos y lo glorificamos. Le damos gracias por su santa y bendita palabra. Le damos gracias porque vemos que somos su templo, donde usted vive, donde usted mora, y somos hechura suya. Usted nos creó, nos formó, nos transformó de ser gentiles sin esperanza, sin futuro, sin gracia. Nos ha hecho sus herederos, nos ha adoptado a su familia, nos ha dado vida nueva, y solamente esperamos ese día
cuando se cumplan nuestros días en este mundo y vayamos a su presencia, a adorarlo por toda la eternidad, donde no va a haber más dolor, no va a haber más tentación, no va a haber pecado, no va a haber nada que nos distraiga de amarlo y de adorarlo con todo nuestro corazón. Mientras, Señor, denos las fuerzas para seguir adelante sin desanimarnos. No importa lo que venga, usted está con nosotros. Gracias, Señor bendito. Amén. Dios los bendiga. Hasta luego.